Bendiciones del Señor a todos los que están escuchando y que han sido congregados en estas plataformas digitales. La iglesia no se detiene aún en estos momentos complejos de pandemia mundial. La iglesia continúa y la comunión trasciende fronteras, espacios, porque la comunión es perfecta. Es en el Hijo de Dios, es en Jesucristo, inalterable. El amor no cambia. Nos podemos ausentar de vernos por mucho tiempo, como es el caso mío de muchos hermanos que no veo, que no he visto hace muchos años, pero el amor no ha cambiado. Es más, el amor ha aumentado por la añoranza, por el recuerdo de no verles, ha crecido. Así que mis primeras palabras para todos mis hermanos colombianos, amados hermanos en el Señor, recordados hermanos, amigos, amigas en Cristo. El Señor sea glorificado y honrado. Una alegría, me recordaba Pablo hace un poquito, una alegría de ver algunos jóvenes que en ese tiempo eran los niños, ahora ya grandes hombres de Dios, y escuchar que también son hombres de la palabra del Señor, otros, otros excelentes expositores que tienen allí alrededor de ustedes, lindos hermanos, ministros de la palabra del Señor, precioso escucharles también y ser edificados con ellos. La iglesia del Señor es bella en todos los lugares. Tiene sus peculiaridades, sus características especiales. Y eso es la riqueza que tiene la iglesia del Señor, cómo Dios la edifica en distintos lugares, con culturas distintas, es decorada. Y eso es tan precioso verlo, cómo, cómo crece la iglesia, la casa del Señor, cómo se va eh, hermoseando con estas distintas construcciones. El modelo es uno solo, el modelo es conforme al modelo de Dios, pero cada iglesia local, de cada ciudad, de cada pueblo, tribu, nación, como se identifica ya ahí en Apocalipsis, eh, decora la iglesia con un matiz especial, con cánticos especiales, con un acento especial, con una forma que la da su propia cultura, y eso enriquece la iglesia. Así es que es hermoso poder ver, escuchar, aún escuchar el tono, el acento, ¿no? El acento de otra cultura ya es una bendición de, de ver la diversidad del Señor cómo trabaja en distintos lugares. Construimos la casa del Señor, construimos una sola casa, y en ese contexto están estos salmos. No he escuchado a todos los hermanos, pero a la mayoría los he escuchado y seguramente ellos ya han dado el contexto histórico de del Salmo 120 al 134, ¿no? Tenemos los 7 primeros salmos ya expuestos, ahora viene el Salmo 127 y vienen 7 salmos más. Es decir, el Salmo 127 se sitúa justamente al medio. Es como lo mencionaba ayer el hermano, es la mitad. Y la mitad siempre es un punto importante en la vida, en todo momento. De hecho, la vida humana, los psicólogos dicen, ¿no? Decimos, hay una crisis en la Edad Media. Justo en la mitad de la vida hay una crisis. Ocurren cosas especiales en la mitad. Eh, y el Salmo 127 efectivamente pone unos elementos importantes que yo quisiera compartir con ustedes en el nombre del Señor y también con mucho temor y reverencia y respeto al Señor y a la iglesia. Pareciera que este es el punto de no retorno. Cuando los pilotos van en avión, llega un momento en que dice, desde aquí en adelante podemos devolvernos porque tenemos gasolina para poder volver. Pero si tomamos la decisión de avanzar, ya no podríamos volver. Y tal vez el Salmo 127 es como que nos da ese elemento del punto de no retorno. Entonces hay que preparar la carga, afirmar bien el corazón, afirmar la familia, afirmar el sentido, el espíritu, el ánimo, la fe, porque lo que viene es muy importante para llegar
al final, ya hemos recorrido la mitad. Y el Salmo 127 entonces nos da una advertencia, a mi juicio, muy importante a considerar. El contexto es la casa de Dios. Todo lo histórico, el contexto cultural, etcétera, es importante en función de lo que es ahora la edificación de la casa de Dios. La historia judía, la historia del pueblo de Israel tiene importancia siempre y cuando aporte elementos a la revelación ahora en Jesucristo. Y en ese sentido, entonces, el contexto es la casa de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, te he escrito para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la casa de Dios entonces, como lo entendemos y hemos visto por la revelación, es la iglesia de Jesucristo. Y el autor de Hebreos también dice que Moisés se comportó fiel, obediente en toda la casa de Dios, pero el Hijo, Cristo, como hijo sobre su casa, la cual dice, somos nosotros. Entonces, cuando se habla de la casa de Dios, está hablando de la iglesia de Jesucristo. Nosotros los que hemos sido llamados a formar la casa, el templo de Dios, la iglesia del Señor, que al final se constituye en una ciudad que contiene la gloria de Dios en Apocalipsis capítulo 22. Quisiera hacer una pequeña reseña. ¿Cómo comienza esto? En Génesis comienza un hombre, una pareja, un hombre y una mujer en un huerto, labrando la tierra, trabajando la tierra. Y termina en Apocalipsis con una ciudad, una civilización, un movimiento, eh, un movimiento tan grande y de tal naturaleza que la Escritura le llama una ciudad amurallada. Entonces, este paralelismo, este espejo de Génesis y de Apocalipsis, que nosotros cuando lo leemos vemos que se repiten los mismos elementos, es la transición de este trabajar la tierra y terminar allá en la casa de Dios como una gran ciudad. Pablo lo dice en Corintios capítulo 3 cuando les dice a los hermanos, a la iglesia, a los hermanos, ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, luego dice. Y entonces uno de los dos elementos, la labranza de Génesis capítulo 1, capítulo 2, y el edificio de Dios de Apocalipsis capítulo 22. Esta reseña, esta panorámica, está entonces en estos salmos. Estamos edificando la casa desde el polvo, desde la tierra, desde nuestra naturaleza, desde los elementos esenciales y rudimentarios a lo más complejo y celestial que es la casa de Dios. Y este trabajo está aquí en estos salmos. Están en oraciones, en canto, en anhelos, en disposiciones, está en exhortaciones. Y el Salmo 127, en este contexto, dice así, y es el Salmo para los edificadores. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Esta es una primera instancia. Los primeros dos versículos es una primera parte de este salmo. Y aquí hay un gran principio que escribe David para Salomón. Porque este es el salmo para Salomón. Y nosotros sabemos que Salomón es el que edificó la casa del Señor. ¿En qué contexto están estas palabras o esta intención de David? David dice en Crónicas, capítulo 17, dice que estando David en su morada, aconteció que, capítulo 17 de 1 de Crónicas, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, miren hermano, escuchen, he aquí yo habito en casa de cedro
y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Entonces el profeta Natán, en aquella misma noche, vino palabra de Dios para él, diciendo lo siguiente, para David: ve y di a David mi siervo, así ha dicho el Señor Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Y este es el primer gran principio para los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Todos los que estamos en el servicio en la casa de Dios, todos los santos que estamos trabajando en la construcción de la casa de Dios. Somos nosotros mismos y toda vez que prestamos un servicio a otro estamos edificando la casa del Señor. Los obreros, los ancianos, el liderazgo, todos aquellos que tienen alguna responsabilidad más próxima en la casa de Dios, con mayor razón. Los padres de familia, las madres, todos aquellos que tienen responsabilidad de edificación sobre otros, están siendo considerados en este salmo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano ven a la guardia, por demás es que os levantéis de madrugada. 3 veces se repite en vano, por demás. ¿Qué está diciendo? Volvamos a lo que el profeta Natán le dice a David. David, tú no me edificarás casa. Más adelante lo puede leer el versículo 11, le dice, tu hijo, que después le dice, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Noten esto, hermanos. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. David, tú no me edificarás casa, será mi hijo quien edifique casa. Hermanos, hermanas, los que estamos edificando la casa del Señor, los que hemos sido llamados a ser colaboradores en la casa de Dios, este es el primer gran principio de la edificación. ¿Cuál? Tú no me edificarás casa. Hay uno solo que dijo estas palabras y que fueron validadas por el Padre y que adoraron al Padre. ¿Cuáles fueron las palabras? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ese fue Jesús. Jesús es quien edifica la casa de Dios. Nosotros somos colaboradores, participantes, que tomamos lo de Cristo y con lo de Cristo trabajado en nosotros mismos, edificamos su casa, su iglesia. No hay nada en mí, nada en ningún edificador, nada en ti, nada en nadie que merezca, que sea valioso, que sea legítimo para edificar la casa de Dios. No tenemos capacidades para edificar su casa. Todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia y de la gracia de Cristo para edificar su casa. Y este es el gran primer principio. Quien edifica en su naturaleza, en sus capacidades, quien edifica en su carisma, quien edifica en sus grandes ideas, quien edifica en sus proyecciones, en sus aspiraciones de servir a Dios, no es más que obra muerta. No, es en vano esa edificación. La edificación es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y es Cristo quien edifica su casa. Nosotros no tenemos los recursos, la legitimidad, no tenemos ningún elemento en nosotros mismos que nos valide para edificar esta casa que es celestial. Esteban, hablando de esto, hablando lleno del Espíritu Santo, vio este diseño del templo y Pablo, habiendo escuchado, siendo joven, Saulo, habiendo escuchado el sermón y la palabra de Esteban, entonces quedaron incorporadas en su corazón y luego el Señor le llamó y esa palabra dio fruto y nos habla de la casa de Dios que es la iglesia de Jesucristo. Columna y baluarte de la verdad, casa del Dios viviente. ¿Quién podrá edificarle casa al Señor con sus propios recursos?
no existe hombre alguno que pueda hacer esto. Mi hijo me edificará casa. Tal vez David pretendió con cierta arrogancia, tal vez, sin querer juzgar, pero con cierta arrogancia, él se situó en un ambiente, en un palacio real, y vio que Dios estaba en tienda y quiso tener una buena idea de edificarle casa al Señor, pero se encontró con este principio. El primer principio es la edificación. Tomar conciencia que no tengo ni una capacidad, ninguna capacidad en mí, ni carisma, ni nada que pueda edificar esta casa celestial. Noten cómo dice el Salmo, cómo continúa el Salmo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ven a la guardia. La ciudad, como escuchábamos, es la reunión de las iglesias o de la iglesia, constituida por las iglesias locales que se constituyen algo en la unidad, en la unidad de lo que es el conocimiento del Hijo, de la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios que todos guardamos. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la iglesia? En su conjunto, en su plenitud. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Estos son los parámetros, hermanos, del mundo, los parámetros humanos, los parámetros de nuestra naturaleza. El esfuerzo, el profesionalismo, los carismas, el control, el querer controlarlo todo, dominarlo todo. De hecho, cuando alguien desarrolla muy bien su oficio, independiente de sus emociones, independiente de su problemática familiar, independiente de todas sus circunstancias personales, cuando se desarrolla muy bien su oficio, se le dice, este hombre es un buen profesional, dedicado, controlado, un hombre que domina todo, que lo entrega capacitado, que tiene virtudes y que las ofrece en su máximo esplendor, que lo controla todo. Esas capacidades no edifican la casa de Dios. Lo que edifica la casa de Dios es todo lo que proviene de Cristo y nada más que de Cristo. Todo lo nuestro que hemos recibido lo ponemos al servicio del Señor y en Cristo edificamos su casa. Esto no es pasividad, absolutamente no, al contrario. Pablo le dice a Timoteo, mira, te encargo que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto es carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, para edificar a otros. Este esfuerzo es en la gracia que es en Cristo. El esfuerzo de estar conectado con Él, de estar en conexión absoluta, en intimidad con Él. Y de esa unión y de esa comunión nace entonces la gracia y fluye la gracia para edificar su casa. Y Cristo lo hace por medio nuestro, a través nuestro y con nosotros. Pero es Él quien lo hace. No son nuestras ideas, nuestros recursos, nuestros planteamientos, nuestras proyecciones, nuestro diseño. Todo le pertenece a Él, es dado por Él y es para Él. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Segunda de Crónicas, capítulo 3, está el mismo principio ya en la vida de Salomón. Comenzó Salomón, dice, a edificar la casa del Señor, la casa de Jehová en Jerusalén. Dice, en el monte Moriah. ¿Usted recuerda qué ocurrió en el monte Moriah? En el monte Moriah ocurrió un evento muy importante para la historia de Israel y especialmente para los hijos de la fe. A Abraham se le pide su único, el hijo a quien tú amas, entrégamelo. Lo pide el Señor para sí.
El hijo de las promesas, el hijo de la proyección, el hijo de sus capacidades, el hijo de su amor, el hijo de su devoción, el hijo de su herencia, todo estaba depositado allí en Isaac. Y Dios lo pide para sí. Y Abraham tuvo que ir a ese monte y caminó con ellos en la leña, en fe y en obediencia, y caminó en la cruz, en la muerte, masticando en la esperanza contra esperanza, y caminó hasta llegar al monte Moriah, y allí ató a su hijo y levantó el cuchillo. Y Hebreo dice, creyendo que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Y entonces ahí está el principio desglosado, el principio de la cruz. En la edificación de la casa de Dios tiene que pasar por los edificadores. Si no está el principio de la cruz en los edificadores, esa edificación es vana, es vacía, es muerta, es obra muerta. El principio de la cruz, el principio de la obediencia, de no hacer más de lo que se te ha sido comendado. El principio de la fe, el principio de sembrar de esperanza contra esperanza, el principio de sembrar en muerte, el principio de trabajar bajo la sentencia de la muerte, en la cruz, en la incapacidad, en la debilidad. Así se edifica la casa de Dios. Así edifica, porque el Señor es fuerte en nuestra debilidad, porque el Señor se hace fuerte en nuestras incapacidades, porque el Señor potencia su gracia cuando en la humillación, cuando los hombres y mujeres se humillan, el Señor edifica con esos recursos de la humillación, de la cruz, de la muerte, de la resurrección. Bendito es el Señor. Entonces noten qué importante es esto. La casa se edificó en el monte Moriah. De hecho, está allí el monte Moriah. Al frente está el monte de Sión. Y en toda esa región está edificada Jerusalén. Qué hermoso es saber. Qué hermoso es saber que qué hermoso es saber para el Señor y para el nombre nuevo. Es que podemos edificar en su vida, en la vida de resurrección, en la vida del Hijo. Y qué doloroso para el narcisismo humano es saber que yo no puedo edificarle nada al Señor. Y qué bueno es para el hombre natural saber que ha sido despojado y desechado en esta edificación, como lo fue desechado Saúl y tantos más, prototipos de hombres llenos de capacidad y cualidades. Dios no pone su atención en esas fuentes naturales de nuestra humanidad. Dios pone la atención en la fuente eterna. Dios pone la atención en Cristo en ti, que es lo que edifica su casa. Bendito sea el Señor. Por eso este salmo nos recuerda, aquí en el medio del camino, nos recuerda con tanta fuerza y con tanta legitimidad del cielo. Si el Señor no edifica, todo es en vano. Y lo digo con mucha vehemencia, porque necesitamos escuchar esto una y otra vez. Nuestra alma, nuestro intelecto, nuestras brillantes ideas, todo lo que se construye en nuestro interior necesita escuchar esto una y otra vez. Si el Señor no edifica su casa, en vano es nuestro servicio. Cuán linda canción, cuán linda oración para ir cantándola y orando en ascenso a la casa del Señor. Oh, que este canto, hermanos, nunca falte en nuestro corazón. Nunca. Porque es el canto del Señor. En vano es que comáis pan de dolores, dice la Escritura. En vano es el sacrificio humano, en vano es armar. Mire, hermanos, uno que ya tiene su edad y que le ha tocado viajar tanto en tantos lugares y conocer tantas iglesias y conocer tantas personas, es tan fácil construirse un ministerio, construirse un servicio, construirse algo. Ahora basta tener una cámara. Basta eso,
para subirlo, manejarse bien en las plataformas digitales, ser buen escritor, escribir libros, construirse un armado. ¿Para edificar qué? ¿Para edificar qué en el día de mañana? Es importante saber, hermano, no confundir el conocimiento doctrinal con conocimiento de Dios. No es lo mismo. Es importante no confundir la perseverancia con la obstinación. Es importante conocer nuestro interior y las maldades que están allí, que han estado naturalmente surgiendo, incluso muy decoradas, que pueden confundirse como elemento, como material para edificar la casa de Dios. La casa de Dios es santa, es preciosa, es perfecta y es celestial. Y solo se edifica con recursos celestiales. El versículo número 3 nos recuerda entonces, dice, he aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabios en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la edificación de la casa? Mucho, porque aquí hay otro principio, otro gran principio. La casa de Dios se edifica con tu casa. No podemos edificar la casa de Dios en las ruinas de nuestra propia casa. Si Dios ha delegado una herencia, un título de dominio, una propiedad, porque esa es la palabra que ocupa acá, la herencia, como una propiedad, un patrimonio. Si Dios ha delegado eso, no puedes desecharlo. Es parte de la casa de Dios y es tan importante dedicar tiempo desde esa construcción a la construcción del templo y luego la ciudad en la casa de Dios. No podemos abandonar nuestra primera responsabilidad, que es la familia, que es tu familia, que es tu esposa, que es tus hijos, que son los más próximos a ti. No, no está desligado del siervo de Dios, su casa. Esa es una equivocación que la iglesia ha tenido por años. Desligar la casa de Dios, la familia de Dios, del siervo de Dios. Gran equivocación, gran equivocación. Herencia del Señor son los hijos. Es una cosa estimada, es el título de propiedad que ha delegado sobre ti para comenzar la construcción. ¿Qué dice el mundo? El mundo, ¿cuáles son los parámetros del mundo? Los parámetros del mundo son que los hijos son una carga, una molestia, un obstáculo al servicio. Los hijos son una imposibilidad que no te permite desarrollarte, proyectarte en la vida. Y hasta algunos los llevan esto al ministerio, al servicio en la casa de Dios. Y se niegan a la familia, a la maternidad, al servicio en la familia, por causa de servir al Señor. ¡Qué gran equivocación! Porque en todas las escrituras, desde el principio al final, te darás cuenta que los hijos son la bendición de Dios. Negarse a ellos, negarse a la familia, por intereses egoístas, mundanos, naturales, es una equivocación extrema para Dios. Dios dice, ellos son mi herencia, y desde esta herencia se edifica mi casa. Eso está diciendo el Salmo. Por eso dice, estos hijos en las manos del valiente, son como flechas. ¿De cuál valiente? Aquel que está allí en la pelea por las cosas de Dios, el varón, el valiente. La palabra valiente viene de varón. El varón, el hombre que se presenta delante del Señor para edificar su casa, como Nehemías, con una mano con la espada y con la otra mano con el azadón, con la herramienta para trabajar, con el martillo, con la pala. Este valiente que edifica con su casa, la casa de Dios, y que no la abandona, que no comete el error de abandonar esta riqueza que Dios le dio para edificar su casa, que serán como flechas, dice, que si uno las trabaja desde la infancia,
las trabaja. Serán flechas que llegarán muy lejos a los propósitos, que serán efectivos para matar los enemigos de Dios, para avanzar en el territorio, en las conquistas del Señor. Hijos que trascenderán a ti como David. Dios le dice, no, David, no serás tú, será una flecha que sale de ti, la que yo usaré. Es mucha arrogancia pensar que la obra de Dios comienza en mí y termina en mí. La obra de Dios continúa con las flechas que Dios nos concede en la aljaba. Por eso dice, bendito el hombre que las llenó y que las trabajó, porque serán efectivas en las manos de Dios. Y tú serás un arco que con firmeza, con tensión, con autoridad, con entendimiento, pero a la vez con flexibilidad, con dulzura, con amor, extenderás el arco y esas flechas serán efectivas para el Señor y sus propósitos. No olvidar que la construcción de la casa de Dios, esa construcción que vemos allá en el horizonte, en Apocalipsis capítulo 22, que contiene la gloria de Dios, ese templo maravilloso donde está el Cordero, ese esplendor se construye desde tu casa, desde lo práctico, del tiempo que le das a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, desde el estar con ellos, desde el enriquecer la vida familiar, desde el humor que dispones, desde la buena disposición, desde el cariño, desde el afecto, desde la atención, desde la ternura, desde el compartir las cosas más básicas, desde el suplir las necesidades básicas de la familia, las necesidades físicas, emocionales. Desde allí se construye ese templo hermoso que vemos en el horizonte y al cual anhelamos. Se construye para los esposos, amando profundamente a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué parámetro más hermoso! Así se edifica la casa de Dios para un marido. Así se edifica con los padres, teniendo hijos en sujeción, en dedicación, en corrección, en amor, estando con ellos permanentemente, educándolos en la disciplina y amonestación del Señor, estando con ellos allí en la educación permanente, en sus colegios, en sus atenciones adolescentes, en sus cuidados infantiles, en todas aquellas cosas de la peculiaridad que parecen poco espirituales, pero que son tan o más espirituales que un compartir, que una predicación, que una proclamación en la iglesia. Porque ellos son la iglesia de Dios, porque son la casa de Dios. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Yo animo a los hermanos que tengan hijos para el Señor, que los tengan, que no se priven. El mundo ha puesto en el corazón de los hijos y de los jóvenes el privarse de ello y atesoran para sí cosas materiales, una buena casa, un buen auto, otra nueva casa, posibilidades, estudios, educación, y se niegan a tener hijos por causa de las cosas materiales o de proyecciones personales o de estudios y de tantas otras cosas que el mundo ha puesto en la mente y el corazón de las personas. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Es la casa, es el auto, es la casa en la playa, en el campo? ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? ¿Es la nueva capacitación? ¿Es el doctorado? ¿Es tu profesión? ¿Qué dice Dios? Dios dice, mi bendición son los hijos. Y cuando alguien se compromete en esto, dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los enemigos tarde o temprano vendrán a la vida. Y la casa y todo esto que acaudalaste a tu alrededor y tus capacidades, y vendrá la vejez y vendrá todo aquello que viene con el tiempo. Los enemigos vendrán, los enemigos de la vida vendrán. Pero aquel que miró como Dios mira y que recibió a sus hijos como bendición de Dios, no será avergonzado si se dedicó a ellos
y los lijó y los pulió como saetas, como se prepara una vara de un árbol, y la limpió y la depuró y trabajó en ellos. Y extendió su arco para que estos hijos vayan a hacer la obra de Dios. Ese hombre no será avergonzado cuando lleguen los enemigos a golpear a la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces, termino hermanos, esto es muy largo, pero termino diciendo, recapitulando. Este es el salmo para los edificadores, el principio de los edificadores. Tú no edificarás casa. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi casa, dice el Señor. No con tus capacidades, con las capacidades de Dios en ti y contigo. Y a través de ti, trabajando primeramente en ti y trabajando en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo para las hermanas, trabajando desde allí, entregando tu cuerpo para la maternidad, para que vengan las bendiciones del Señor, entregando tu esfuerzo para el servicio de la paternidad, para avanzar en la obra de Dios, en la casa de Dios, con la familia. Luego vendrá el Salmo 128 que nos hablará específicamente de la familia en la casa de Dios. Este es el primer anuncio. Y luego entonces nuestro hermano nos hablará respecto de lo que viene en la edificación de la casa de Dios con la familia. Dejo hasta aquí, hermanos amados, la palabra, que el Señor edifique su casa conforme a su voluntad por su Espíritu Santo que está en nosotros. Amén.